El tema Mis pensamientos y Dios, que enseñé el domingo 24 de julio a ustedes en el año que estamos. En ese tema aprendimos que los pensamientos son reacciones a las acciones externas, pero también aprendimos que los pensamientos determinan nuestras vidas y nuestras acciones. Los pensamientos son demasiado importantes para la vida de todos nosotros. De algún modo u otro hemos pasado por alto tener en cuenta realmente el significado, el valor, la importancia de los pensamientos. Después de predicar el domingo 24 de julio aquella enseñanza, el Espíritu Santo me guió a otras citas bíblicas que me han hecho reflexionar para traerles a ustedes un nuevo tema relacionado. Lo he titulado Cuidado con lo que veo, escucho e imagino. Y lo ven ustedes allí en primera persona de singular, con el propósito de que tú te lo digas a ti mismo. Cuando yo estoy refiriéndome a lo que es ver, lo que veo, realmente estoy pensando en todo lo que veo durante el día. Lo que veo durante el día en mi alrededor, lo que veo a través de la televisión, lo que veo en la internet, en los videos, en las películas, en los periódicos, revistas, etcétera, etcétera. Todo lo que ven mis ojos diariamente. En eso estoy pensando y quiero que ustedes también piensen seriamente en ello, porque a eso nos estamos refiriendo. ¿Qué es lo que realmente vemos? ¿Qué estamos viendo? Cuando hablo de escuchar diariamente, estoy hablando también de lo mismo, porque a través de los mismos medios, la televisión, la internet, los videos y películas, también vemos, pero escuchamos a través de ellos lo que vemos. Pero yo quiero referirme más, en una forma más vivencial, a nuestras conversaciones o a las conversaciones que escuchamos. Necesariamente yo no tengo que estar involucrado en la conversación, pero de pronto voy en el bus, estoy en la oficina, en el trabajo, donde quiera, escucho algunas conversaciones. A eso es que me quiero referir, y hay conversaciones que son buenas, que son amables, positivas, pero también hay conversaciones que nos conviene, que son negativas, tales como los chismes, las murmuraciones, las mentiras, inclusive las canciones que se escuchan. Igualmente tenemos tantas otras cosas que escuchamos, ¿cierto? Todos los días escuchamos, ¿cierto o no? El problema no está tanto en lo que tú ves y en lo que escuchas. El problema realmente es cómo manejamos aquello que estamos viendo y cómo manejamos aquello que estamos escuchando. Y cuando yo menciono lo que tiene que ver con lo que imagino, me refiero más que todo a las imágenes que me llevan a la imaginación y a la maquinación. O sea que las imágenes siempre producen en nosotros esa imaginación. Por eso estoy hablando de lo que imagino. No solo en la televisión y en la internet, videos, películas, sino también en eso de las imágenes. Y quiero referirme a algo que nos ocurre con frecuencia. Cuando tú estás hablando con alguien o alguien viene enojado ante ti, sea que la conversación sea buena o sea inconveniente, tú siempre ves los gestos de la persona, la actitud como habla, cuando te grita, cuando te ofende, cuando te insulta o cuando te trata mal.
A veces puedes olvidar las palabras que te dijo, pero no puedes olvidar la imagen que te proyectó, ¿verdad? Esa imagen se queda allí y esa imagen entra a tu cerebro y entonces se procesa y tú vas a reaccionar y vas a pensar y vas a imaginar y vas a maquinar y vas a tomar acciones con lo que estás viendo. De manera que a eso me estoy refiriendo y quiero que tengan muy en cuenta lo que vamos a tratar en el día de hoy. Así que atendiendo y teniendo en cuenta que los pensamientos buenos o malos, positivos o negativos, activos o pasivos, son reacciones de acciones externas. Con base en eso te quiero hacer preguntas, una pregunta muy personal. ¿Qué cuidado tienes diariamente con lo que ves, lo que escuchas y lo que imaginas? ¿Qué cuidado tienes con eso? ¿Le prestas atención? ¿Cómo manejas las reacciones o los pensamientos que se producen diariamente frente a esas acciones? ¿Y qué es lo que realmente deberíamos hacer? El propósito de este estudio, mis amados, es que aprendamos de una manera práctica y bíblica la enorme necesidad de cuidar nuestras reacciones o nuestros pensamientos frente a lo que vemos, a lo que escuchamos y a lo que son las imágenes que se nos proyectan cada día, en el hogar, en el trabajo, en el bus, en cualquier medio de transporte donde nos movemos, en el medio donde nos movemos. Allí estamos diariamente viendo, oyendo y también recibiendo la proyección de imágenes. ¿Cómo manejamos todo eso? Realmente, como dije, yo no puedo evitar ver lo que veo. Eso no lo puede evitar nadie. Yo no puedo evitar las conversaciones, lo que escucho, y menos cuando no es conmigo, pero paso por allí y las escucho. Y algunas veces me llama la atención y le presto oído. Yo no puedo evitar esas conversaciones. Yo no puedo evitar que venga alguien y me insulte y me diga cosas y se me proyecten esas imágenes. Pero yo sí puedo manejar lo que veo, lo que escucho y lo que son esas imágenes. ¿Las puedo manejar o no las puedo manejar? Ahora todo depende de cómo las manejamos. Quisiera que vayamos a la Biblia y veamos qué nos enseña la palabra de Dios acerca de todo esto que estoy mencionando. Hay varios textos bíblicos que quiero utilizar. Algunos son nuevos, es decir, que no los mencioné en el estudio anterior, pero otros los mencioné en el estudio anterior y quiero que también hagamos énfasis. Una de las cosas que observé es en el comienzo de la raza humana, cuando ya se había multiplicado la raza humana, Dios toma una decisión a causa de la maldad de los hombres en la tierra. Y se encuentra en Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 6, versículo 5. Y podemos ver aquí algo que es propio de la naturaleza humana y es propio de hombres y mujeres que no tienen a Cristo en su corazón. Mire lo que dice: el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. ¿Qué vio el Señor? Que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes, ¿y qué más? Y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. Ese es el concepto que Dios sacó. A esa conclusión llegó Dios mismo, esa es la revelación de la palabra.
Dios observa que esa es la naturaleza humana, ese es el hombre, esa es la mujer sin Cristo. Esa es la sociedad que en aquel entonces existió, pero que hoy también existe y quizás peor, ¿verdad que sí? Peor la situación. Los planes y los pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer el mal. ¿Qué más nos enseña la palabra? En Isaías capítulo 29, el versículo 13, el Señor también da su opinión, su punto de vista acerca de sus hijos, ya no de la gente sin Cristo, de la sociedad en general, ahora de una manera específica, tiene que ver con su pueblo. Y en Isaías 29:13, en la versión internacional, encontramos, el Señor dice, este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. A ese concepto llega Dios. Esa es la opinión de Dios, esa es la definición de la situación, cómo Dios mira la situación del pueblo suyo, ya no de todo el mundo, sino específicamente del pueblo suyo. Esto tenía que ver con Israel, pero ¿será acaso lo mismo con nosotros? Mire el problema de los pensamientos en el corazón. Ahora ustedes saben que la palabra corazón aquí se asocia con los pensamientos. Pero ¿cómo es la situación nuestra con nuestros pensamientos? ¿A ustedes les ha pasado? A mí me ha sucedido, por ejemplo, puedo estar en un tiempo de oración de rodillas solo, orando, y estoy concentrado en el Señor, y de pronto vienen pensamientos que me sacan de la oración. ¿Le ha pasado a usted eso? Y estamos aquí en la iglesia cantando y levantando las manos y adorando a Dios, y de pronto vienen pensamientos y los sacan de la adoración, ¿cierto? Pero en el diario vivir, decimos que somos alguien que adoramos, somos personas que servimos a Dios, que lo amamos de todo corazón, pero con los hechos estamos demostrando lo contrario. Y a eso se refiere el Señor. Este pueblo me honra con sus labios, me dice cosas hermosas con sus labios, pero con sus hechos, con su vida, me dice otra cosa. Y todo eso viene a raíz de lo que pensamos, porque nunca hacemos algo si primero no lo hemos pensado. En Proverbios, esta cita bíblica la utilicé el 24 de julio. Proverbios 4:23 dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero en la versión Palabra de Dios para Todos, quiero que la vean, observen lo que dice. Palabra de Dios para Todos dice: ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. ¿Cómo les parece? ¿Cómo quiere Dios que sean nuestros pensamientos? Cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Les pregunto, ¿necesitamos o no necesitamos cuidar lo que pensamos? No tengo que cuidar lo que voy a pensar, porque los pensamientos vienen sin que yo los piense. Es cómo manejo los pensamientos que ya están en mí. Y aquí dice, cuida tu corazón, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Y esto tiene que ver con lo que Dios desea de sus hijos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora veamos en Hebreos, capítulo 3, versículo 10. Veamos ahora la reacción de Dios. ¿Cuál es la reacción de Dios? ¿Cómo reacciona Dios? Como no cuidamos los pensamientos y como andamos divagando y estamos lejos de Él, entonces dice, por eso me disgusté contra ellos y dije, su corazón siempre divaga,
no han reconocido mis caminos, no han tomado en cuenta mi palabra, no han tomado en cuenta mi voluntad, no están haciendo lo que yo quiero, no andan por donde yo quiero que anden, no viven como yo deseo que vivan. Entonces están divagando y por eso me disgusté con ellos. Así que, ¿cuál es la reacción de Dios cuando nuestros pensamientos no se ajustan a la voluntad de Él? A ver. ¿Y cuántos queremos ver a Dios molesto con nosotros? ¿Les agrada ver a Dios molesto con ustedes? ¿Quieren verlo? ¿O nos agrada mejor que Dios esté contento, feliz y aprobando nuestras vidas? Y va a depender de nuestros pensamientos. Esto de los pensamientos para los hijos de Dios es algo muy profundo, es algo espiritual, algo que tiene que ver directamente con la relación con Dios, con la intimidad, con la comunión, con la clase de vida que llevamos delante de Dios y para con Dios. Recuerden que Él nos ha redimido, nos ha salvado, nos ha rescatado. Y la palabra dice categóricamente que lo que Dios ha hecho, lo ha hecho para salvarnos, para Él, para que seamos para Él un real sacerdocio, un pueblo santo, para que tengamos vidas que le agraden a Él, delante de Él siempre, en una comunión personal, porque Dios es muy personal con sus hijos. Y lo que Dios requiere de ti y de mí es el cuidado de esos pensamientos que surgen como resultado de lo que vemos, de lo que escuchamos y de las imágenes que se nos proyectan. Me gusta una palabra y me ha tocado mucho, me ha hablado y la quiero compartir con ustedes. Fueron palabras del Señor Jesús que se encuentran en Marcos 12:30. Marcos 12:30. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. El Señor Jesús dice: ama al Señor tu Dios. Ama al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Observe bien el texto, aquí hay algo que quiero que ustedes capten bien. Ama al Señor, al que tú dices que es tu Señor y que es tu Dios, al que yo digo que es mi Señor, mi autoridad y mi Dios. Ámalo. ¿Pero con qué? Con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Ahora, si ustedes observan bien, aquí tenemos tres cosas que se relacionan con los pensamientos: el corazón, el alma y la mente. El corazón, el alma y la mente, y una sola se relaciona con las fuerzas, o sea, con lo físico, con lo que actuamos. En otras palabras, si amamos al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, entonces todo lo que hagamos, en donde vamos a invertir nuestras fuerzas, será siempre agradable delante de Él. Y con nuestra fuerza estamos demostrando que lo amamos, con lo que hacemos físicamente. Interesante, ¿verdad? Es algo completamente lleno de esa gracia y de ese amor, pero eso es lo que el Señor quiere, que aprendamos a amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Y cuando estamos amando al Señor con el corazón, con el alma, con la mente, con los pensamientos, entonces lo que hacemos con nuestras fuerzas siempre será agradable delante de Él. Cuando no nos preocupamos por eso, estamos invirtiendo lo físico y las fuerzas, todo lo invertimos para hacer lo que no le agrada a Dios. Y de allí vienen, como dice Pablo, las debilidades, las enfermedades, las dolencias y hasta la muerte física. Por ejemplo, la Escritura dice que cuando tomamos la cena sin discernir el cuerpo de Cristo, cuando lo tomamos indignamente, ocasiona debilidad física, emocional, espiritual.
ocasiona muerte también. Así lo dice la palabra. Y recuerden que todo lo que hacemos o dejamos de hacer tiene su base en los pensamientos, en nuestro corazón. No lo olviden. El Espíritu Santo, a través de su siervo Pablo, nos hace una advertencia que quiero que veamos. Yo la apliqué también en el estudio anterior, pero esta vez lo voy a leer en otra versión. Romanos capítulo 12, versículo 2, en Palabra de Dios para Todos. Palabra de Dios para Todos es la versión en la que vamos a leer y analizar este texto. Dice así: no vivan según el modelo de este mundo. Observen bien, la palabra es categórica, ¿cierto? Es una prohibición y una orden. Luis, no vivas según el modelo de este mundo. Bueno, viene a mi mente algo así como lo que leímos ayer en el capítulo que nos correspondía leer en Samuel. Los que lo leyeron van a recordar que los ancianos del pueblo de Israel vinieron a Samuel para pedirle, por la forma indebida como sus hijos se estaban comportando, que querían un rey. Pero observen lo que dicen: queremos un rey, queremos tener un rey así como las otras naciones. ¿Cuál era la influencia que había? Dios le había dicho que no siguieran nada de los principios y prácticas de las otras naciones, porque Él quería ser el rey de ellos. Pero el pueblo dijo: no, ya no queremos que Dios reine sobre nosotros, ahora queremos que una persona reine. Y con todo que que el profeta le explicó con lujo de detalle todo lo que sería para ellos, para sus hijos, para su familia, el hecho de tener a un rey, ellos dijeron: no nos importa, vamos a tener un rey. Es decir, lo estaban haciendo como opinaba el mundo. Aquí dice: no vivan según el modelo de este mundo. Y ellos decidieron actuar conforme el modelo de este mundo, de las otras naciones, donde no estaba Dios. Ahora, le criticamos a Israel eso que hizo, pero no nos miramos hacia nosotros. ¿Cómo es que vivimos hoy? Cristianos, hijos de Dios, estamos viviendo en un mundo que nos asedia con toda clase de pensamientos, de imágenes, de propuestas y todo. Vamos a poner un ejemplo que está de actualidad con nosotros. Se nos ha pedido participar del no o del sí para la paz, para el convenio con la guerrilla. ¿Y cuál es el modelo que estamos siguiendo para tomar una decisión? Entonces oímos lo que dicen los que están en contra del sí y comenzamos a razonar como ellos. O escuchamos a los que están a favor y comenzamos a razonar y decir: voy a hacer esta decisión porque me parece bueno lo que está pensando el mundo. Pero nosotros, los hijos de Dios, teniendo al Dios que conoce lo que realmente va a suceder mañana, y nosotros no lo sabemos, y las naciones no lo saben, y el mundo no lo sabe, pero Él sí lo sabe, y Él puede hablarte a ti, porque Él está para guiarte por toda la verdad. Para eso ha venido el Espíritu Santo, para guiarte a toda la verdad. Por eso en Proverbios capítulo 3 se nos dice a partir del versículo 5 que nosotros no actuemos conforme a nuestra sabiduría y nuestra opinión, sino que tengamos en cuenta lo que Dios quiere para la vida de cada uno. Pero el modelo del mundo echa tanta influencia sobre nosotros que sin orar, sin buscar la dirección de Dios, vamos por la corriente por donde va la mayoría, por donde va la gente. Dígame, ¿sucede eso o no sucede? ¿Estamos cuidando nuestros pensamientos cuando hacemos eso? ¿Estamos dependiendo de Dios? ¿Estamos demostrando que realmente nuestro corazón está involucrado con Él? ¿Que lo tomamos en cuenta? ¿Que buscamos su dirección, su voluntad, lo que Él quiere que hagamos? No, lastimosamente hacemos como el modelo del mundo.
Mire lo que sigue diciendo el texto. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. ¿Qué es mejor? Aquí dice, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. ¿Cómo va a transformar Dios la vida? Con una mente renovada, con una manera nueva de pensar. Para yo poder pensar de una manera nueva que le agrade a Dios, escúchenme lo que necesito. Yo necesito saber lo que la Biblia dice, lo que es la voluntad de Dios. Para mí como cristiano, para mí como hijo de Dios, como seguidor de Cristo, lo primero que la Biblia me dice es: permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mi palabra. Permanecer en Cristo. No se está refiriendo a permanecer en una iglesia, en una comunidad, en una doctrina cualquiera que sea. No, directa y exclusivamente es permanecer en Él, en una relación íntima, personal, individual con el Señor Jesucristo. Permaneced haciendo lo que yo quiero y yo permaneceré en vosotros. ¿Y qué más dice la Escritura? La Escritura dice: no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos. Les enviaré mi Espíritu para que mi Espíritu los guíe a toda la verdad. ¿Estamos, amados? Así dice la palabra. ¿Y qué más nos enseña la palabra? Dice que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, para que ella nos redarguya, para que ella nos corrija, para que ella nos perfeccione para toda buena obra, para hacer todo lo que Dios le agrada. Esa es la manera como Dios quiere transformar nuestras vidas, con la palabra suya. Pero los creyentes de hoy, la mayoría, y posiblemente hay muchos aquí esta mañana, yo no lo sé, pero tú lo sabes, y Dios lo sabe mejor, que no estudian la palabra, y que si la estudian, la olvidan tan pronto la estudian. Y no tenemos la palabra como guía de conducta, de vida, de ser, para hacer, para actuar, para tomar decisiones. Y la palabra de Dios es viva y poderosa, que redarguye todo lo profundo de nosotros, y nos da luz, y nos da claridad, y nos enseña por dónde andar. Por eso necesitamos tener abundancia de la palabra, leerla, estudiarla. Pero ¿qué más? Tenemos al Espíritu Santo, como dije hace unos momentos, porque Él es quien maneja la palabra es la espada del Espíritu. Y de esa manera, hermanos, a través de la oración, de la consagración, como dice el versículo anterior, de la entrega total a Cristo como un sacrificio vivo, a través de eso, entonces, Dios cambia, transforma nuestra vida por una manera nueva de pensar. Y cuando Dios obra en mi vida de una manera nueva de pensamiento, por la palabra, por su presencia, por su santidad, entonces dice el versículo: así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes, y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. ¿Está claro o no está claro eso? Pero si tú quieres vivir la vida cristiana a tu manera, tú tienes que rechazar todo lo que estoy enseñando. En cambio, si quieres hoy decidir vivir una vida nueva, una mente renovada, no te queda otra. No hay más opciones. La opción es hacer lo que Dios quiere que hagamos. Una mente renovada por el poder de Dios, una mente renovada por la palabra de Dios. Porque cuando hay una mente renovada, con un pensamiento nuevo, somos transformados.
y estamos en una actitud de poder entender lo espiritual, porque tenemos la mente de Cristo, dice la palabra. Pero no es por el solo hecho de ser religioso o de pertenecer a una comunidad religiosa. Y como dije hace unos momentos, tú no puedes evitar los pensamientos, ni lo que ves, ni nada de esas cosas. Nadie lo puede evitar, pero hay que estar alerta. El Señor Jesús dijo en Mateo 26:41, y a mí me parece que esa orden que impartió el Señor Jesús no solamente tiene que ver con las tentaciones y lo que por lo general sabemos, tiene que ver también con el cuidado de nuestros pensamientos. Él dice, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Alerta, despiertos. Yo no puedo evitar el pensamiento, pero tengo que estar alerta cuando viene el pensamiento. Yo no puedo evitar lo que escucho, pero tengo que estar alerta con lo que estoy escuchando. Yo no puedo evitar las imágenes, pero tengo que estar alerta. ¿Cómo voy a reaccionar con esas imágenes? Estar alerta. Y el siguiente paso que dice Jesús es orar. Busca ayuda, la ayuda espiritual, la ayuda que viene del Señor. El poder de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y Él se ha comprometido contigo y conmigo. Él me ha dicho a mí y te ha dicho a ti, si estás alerta, si estás despierto, si estás atento a la situación que se te presente, si oras, aquí estoy. Porque Él dijo, orad. Ahora también el Señor dice que la carne, el cuerpo es débil, pero también nos dice el espíritu está dispuesto. Así que no tenemos excusa, el espíritu está dispuesto. Hay un texto bíblico que me agradaría en el alma, en lo profundo de mi ser, que cada uno de ustedes no solo lo subraye, no tanto subrayarlo, sino que lo aprenda de memoria. Y no para decírselo a otros, sino para aplicárselo a su vida. Vamos a verlo. Son 2 versículos. Se encuentra en Filipenses, capítulo 4, los versículos 8 y 9. Lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Filipenses 4, 8 y 9, la Reina Valera contemporánea. Dice así el Señor a través del apóstol Pablo: por lo demás, hermanos, piensen. ¿Qué cosa? ¿Qué dice? Piensen. Piensen en todo lo que es verdadero. ¿Cuántas veces dedicamos tanto tiempo a pensar en lo negativo, en lo mentiroso, en la mentira, en el engaño, en la falacia? La Escritura me está diciendo el secreto: deja de estar pensando en lo negativo, deja de estar pensando en la mentira, deja de estar pensando en los engaños. Piensa en todo lo que es, ¿qué cosa? Verdadero. En todo lo honesto. No comprometas tu moral, no comprometas tus convicciones. Piensa y actúa conforme la honestidad. En todo lo justo. No trates con injusticia a tu esposa, no trates con injusticia a tus hijos, a tus hermanos. No seas injusto en el tratamiento con las demás personas. Si piensas en lo que es justo, actuarás con justicia, en lo que es justo. ¿Y qué más dice la Escritura? En todo lo puro, en la pureza. Dios es santo y nos ha llamado a la santidad. Piensa en eso, piensa en lo que Dios quiere, en lo que a Dios le agrada. En todo lo amable. Ajusta tu carácter a la amabilidad, al carácter de Cristo. No seas grosero, áspero. No trates mal a las demás personas. No proyectes imágenes negativas. No insultes.
Sé amable. Para ser amable tienes que pensar en lo que es amable. Dice luego, en todo lo que es digno de alabanza, todo lo que es digno de belleza, de valor, de algo que tiene significado, que vale la pena hablar de ello. Piensa en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensa en ello. ¿Y qué más dice? Lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, lo que de mí vieron y oyeron, pónganlo por obra, y el Dios de paz estará con ustedes. ¿Están oyendo el consejo del apóstol? Está hablando con su propia vida. Yo he sido un hombre transformado, mi mente ha sido transformada, y por eso él escribía lo que escribía, de una mente renovada. Y les habla ahora todo lo que han visto de mí, el ejemplo que les he dado, cómo pienso, cómo actúo, cómo hablo, cómo trato a la gente. Eso quiero que ustedes lo tomen en cuenta y actúen de esa manera. Y si ustedes lo hacen, el Dios de paz estará con ustedes. ¿Le agrada a Dios o no le agrada a Dios que manejemos bien los pensamientos? ¿Es su voluntad, sí o no? El Señor Jesucristo también nos hace una severa advertencia. En Mateo capítulo 15, versículos 19 al 20, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Mateo 15, 19 al 20, Nueva Versión Internacional, dice: porque del corazón, ya saben que hemos asociado corazón con los pensamientos. Y aquí dice, del corazón salen los malos pensamientos. ¿Qué salen? Los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona. Estas son las cosas que contaminan a la persona. Lo que sale a través de lo que pensamos, del corazón. Y amados, yo quiero invitarlos para que piensen si tenemos razón en la palabra o no, para cuidar la reacción, los pensamientos que se producen por lo que vemos, escuchamos o imaginamos. ¿Necesitamos o no necesitamos dominar eso? Díganme, ¿sí o no? Nosotros tenemos que estar atentos, con mucha atención, para que podamos dominar, para que podamos gobernar, para que podamos actuar correctamente. Yo quiero hacer un resumen de todos los textos que he leído. Y escuchen cuál es el resumen. Lo primero, Dios veía la maldad de todos los hombres por causa de sus pensamientos. Había mucha maldad. Dios llama a su pueblo para que deje de honrarlo con palabras y lo honre con el corazón, con sus pensamientos, que el corazón no esté lejos de Él. Dios nos manda a cuidar nuestro corazón, nuestros pensamientos. Dios nos dice que se disgusta con los que andan divagando, los que andan en pensamientos que no son agradables. Dios nos manda a amar a Dios nuestro Señor con toda la mente, con todo el corazón, ¿cierto? Dios nos pide que dejemos que Él transforme nuestra vida con una nueva manera de pensar. Dios nos habla a través de Pablo, dice, piensen en lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay algo, si hay en ello alguna virtud, si algo que podamos admirar, piensen en ello.
Y Dios sigue diciéndonos, porque del corazón salen los malos pensamientos, que se convierten en acciones de pecado como los homicidios, adulterios, inmoralidad sexual, robos, falsos testimonios y calumnias. Ese es un resumen nada más para que se den cuenta que vale la pena tener en cuenta la palabra. Yo quiero hacerles pregunta a ustedes, quiero hacerlo de una manera muy práctica. ¿Qué estás viendo y escuchando en la televisión? ¿Qué estás viendo en la internet? ¿Qué estás viendo y escuchando en los videos que te llegan o que buscas intencionalmente? ¿Qué estás viendo en las novelas? ¿Qué es lo que estás viendo en todos estos medios? Les contaba que mi esposa y yo decidimos ver una novela porque queríamos conocer la historia, porque dicen que es de una historia real, llamada La Niña. Y decidimos verla. Y todo iba bien al principio. Pero de pronto comenzaron a meter una cantidad de rellenos. Y yo comencé a sentir en mí que eso no me convenía. Y le dije a mi esposa, esto no está bueno. Hay muchos rellenos aquí que son imágenes que se van a proyectar a mi mente, a mi cerebro, y no debo verlas. Y decidimos no hacerlo. En ese momento, por la palabra que ya Dios nos estaba dando, manejamos bien los pensamientos, ¿cierto? Y creo que usted también tiene que hacer una evaluación de lo que está viendo. Pero no importa, yo no me concentro en lo malo, yo estoy interesado nada más en el trama, en la historia de la película. Pero eso es mentira, eso es falso. A ti las imágenes duras, indebidas, son las que se te van a meter en el cerebro y se van a procesar y te van a guiar. Y cuando tú menos pienses, estás actuando de una manera que no agrada a Dios. Díganme si es cierto o no es cierto. Pastor, usted se me está poniendo fanático, ¿verdad? ¿Cierto? Eso no tiene nada de malo, dicen algunos. Pastor, usted está muy fanático, está anticuado. Usted tiene que actualizarse. ¿Cierto que me pueden decir así? Déjenme, yo les digo algo, para ver si estoy actualizado o no. Si ustedes, por lo que estoy enseñando, me dicen que estoy anticuado y que ya estoy metido en cosas que no debo meterme, déjeme decirle que el primer anticuado sería el Señor Jesucristo. Sería el Espíritu Santo. Sería la palabra de Dios. Porque yo no estoy hablando sino del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Así que, ojo, cuidado, piensen bien que lo que estoy enseñándoles es la palabra de Dios, es el pensamiento de Dios, es lo que Dios quiere para tu vida, para la mía. El Señor Jesús vino a este mundo enviado por el Padre y Él es único, nadie más como Él. Y Él vino para ocupar tu lugar en la cruz. Y Él vino para hacerte libre del sistema de este mundo. Él vino para quitar tu pecado. Él vino para santificar tu vida. Él vino para reconciliarte con Dios. Él vino para que tú seas templo del Espíritu Santo. Él vino para que tengas una mente, la mente de Cristo. Una mente renovada. ¿Sí o no? Pero estamos acostumbrados a meternos en las corrientes del mundo. Pero ya es el tiempo de salir de allí. Tenemos que buscar la dirección de Dios, tenemos que hablar con Dios. Cuando hablamos de las imágenes, yo quiero preguntarte a ti que eres un varón, ¿cómo reaccionas, cómo manejas tus pensamientos en estos momentos cuando ves a una mujer semidesnuda, provocativa? ¿Cómo manejas esos pensamientos? ¿Cómo manejas esas imágenes? Y lo mismo las mujeres.
Y quiero hacer otra pregunta, otra observación. Si ustedes se dieron cuenta que las imágenes hablan más que 1000 palabras, es cierto lo que dicen, ¿verdad? Ahora escúchame, señoritas y damas cristianas, hijas de Dios, ¿qué imagen proyectas hacia los hombres del mundo y aún a los cristianos cuando tú no te vistes decentemente? Cuando tú te vistes como se viste el mundo, a la moda, al día, cuando tú muestras tus pechos y tus piernas a hombres y mujeres, ¿qué imagen le estás proyectando a esos hombres, sean cristianos o no? Hoy se dice que los malos son los que hacen lo malo, son los hombres, pero las mujeres también tienen que poner de su parte para no hacer que ellos sean tentados. Las imágenes que proyectan las mujeres, no todas, gracias a Dios. Pero pregunto, ¿es necesario o no es necesario examinar todo eso? Dígame, ¿es necesario o no es necesario? No seas piedra de tropiezo de nadie. Pastor, yo tengo que vestirme a la moda. Yo no me voy a vestir como mi abuela ni como mi mamá. Eso es anticuado. Yo no te he dicho que te vistas como tu abuela ni como tu mamá. ¿Yo te he dicho eso? No. Yo te he dicho que te vistas decentemente. Algunas esposas dicen, es que así le agrada a mi esposo. Ay, esposo, ¿a usted le agrada que los otros hombres también vean lo que le pertenece a usted? Por favor, por favor. Una persona, mujer, dijo que el mejor guía o ayuda para vestirse bien es el espejo. Use el espejo y vea cómo está vestida, cómo está vestido. Ok. Cierro ese capítulo, pero les pregunto, ¿es necesario o no es necesario tomarlo en cuenta? No seas piedra de tropiezo para nadie. Tengo más preguntas. ¿Qué estamos escuchando en las malas conversaciones, en los chismes, en las murmuraciones, en los juicios a la ligera, en las mentiras, en las falacias, en los engaños? ¿De qué nos estamos llenando cuando estamos escuchando eso y le damos toda credibilidad? ¿Cuáles son las imágenes que procesamos en nuestro cerebro? ¿Cómo estamos reaccionando frente a todo eso que el mundo nos ofrece? ¿De qué estamos llenando nuestro cerebro diariamente? ¿De qué se llena tu cerebro? ¿De lo que el mundo proporciona, de lo que es natural en el mundo o de lo que es conforme al mundo de Dios, conforme a la palabra? ¿Cómo estamos manejando todo esto? La pregunta es, ¿tienes dominio sobre todas estas cosas o estas cosas te dominan y te esclavizan a ti? El Señor es todopoderoso para ayudarnos a vencerlas. Y no olvide, todo lo que nosotros hacemos, bueno o malo, positivo o negativo, es producto de nuestros pensamientos. Así que, ¿cómo manejamos nuestros pensamientos? Para hacer solamente lo bueno, lo positivo, lo que le agrada a Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios en todo esto? Ya hemos escuchado la palabra. El 24 de julio, cuando prediqué mis pensamientos y Dios, traje una cita como la clave de toda la enseñanza y hoy la traigo de nuevo. Vamos a verla. Busquen por favor en Jeremías 17, 9 y 10. Jeremías 17, 9 y 10. Vamos a leerlo en la versión internacional. Oigan lo que esta palabra dice, y esa palabra es para ti como lo fue para Israel en su tiempo, es para mí en el día de hoy. Dice la palabra:
Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Y mire lo que dice el Señor. Yo, el Señor, sondeo el corazón, esculco lo más profundo del corazón y examino los pensamientos. Ahora, en este texto, ¿con qué propósito examina Dios los pensamientos? Dice, para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. ¿Cuántos creen que Dios conoce los pensamientos de ustedes? Diariamente, todos. Y los míos también. Y dice así, yo examino tus pensamientos. Y no dice, para darle su merecido por esos pensamientos. ¿Dice eso? No. Dice, para darle a cada uno según sus obras y los frutos de sus obras. ¿Qué quiere decir eso? Esas obras y esos frutos de las obras vienen ¿de dónde? De los pensamientos. Porque todo lo que hacemos lo pensamos primero. De manera que como pensamos, así actuamos. Amados, quiero recalcar aquí que la palabra dice, yo examino los pensamientos para darle a cada uno según lo que está haciendo, cómo está viviendo, cómo está actuando. ¿Vale la pena? ¿Es necesario o no cuidar lo que pensamos, lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, lo que nos proyectan las imágenes? Veamos ahora en Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13 en la Reina Valera contemporánea. Dice la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cómo es la palabra de Dios? Viva y eficaz, y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y oigan ahora, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Redarguye los pensamientos. Es la palabra de Dios el espejo donde yo voy a ver mi interior. Es la palabra de Dios donde yo voy a tener la posibilidad de ver cómo estoy pensando. Porque la palabra misma me va a redarguir, me va a traer a cuentas, me va a mostrar lo que es y lo que no es, lo que conviene y lo que no conviene. ¿Estamos de acuerdo? Pero no se queda allí, dice, nada de lo que Dios creó puede esconderse de Él. ¿Tú fuiste creado por Dios? ¿Podrás esconderte de Él? Nada de lo que Dios creó puede esconderse de Él, sino que todas las cosas quedan al desnudo y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. ¿Debemos rendir cuenta a Dios de nuestros pensamientos, de cómo manejamos nuestros pensamientos? Eso va a suceder, quieras tú o no. Ahora la Escritura nos fortalece y nos muestra cómo podemos manejar los pensamientos. Y dice allá en 2 Corintios 10, 4 y 14 en versión internacional, dice así: las armas con que luchamos no son del mundo. Recuerden que en Romanos 12, 2 nos dice que no nos amoldemos a este mundo, que no actuemos conforme a este mundo, que no tomemos la influencia de este mundo. Entonces ahora dice aquí que las armas con las que luchamos, con los pensamientos, con los argumentos, con todo lo que sea
no son de este mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Estar despiertos, orar, observar el momento. ¿Cómo vamos a manejar? No seamos rápidos para contestar o para reaccionar o para ofender o para pagar con la misma moneda. Los hijos de Dios tenemos que ser diferentes y manejar los pensamientos como a Él le agradan. Hay un testimonio hermosísimo en la Biblia que debe ser tomado en cuenta en el día de hoy, especialmente para nosotros los varones y también para las mujeres. Quiero que leamos en Job capítulo 31, los primeros 4 versículos en la Nueva Traducción Viviente. Observen lo que dice Job. Job dice aquí que ha hecho un pacto, es un pacto raro. Yo nunca había oído de hablar de esos pactos, ¿verdad? Siempre se habla de otros pactos, pero de este pacto yo nunca había oído. Miren lo que dice Job 31, 1 al 4. Dice: hice un pacto con mis ojos. Wow. ¿Un pacto con qué? Con mis ojos. ¿Y en qué consistía el pacto? De no mirar con codicia sexual a ninguna joven. ¿Se dice aquí que no miremos a las mujeres? No. Dice que no las miremos ¿con qué? Con codicia sexual. Y eso también se aplica a las mujeres, no creen que nada más los hombres. ¿Y cuál es la razón por qué él tomó esa decisión? ¿Por qué hizo este pacto? Observen lo que sigue diciendo. Pues, ¿qué ha escogido Dios para nosotros? ¿Qué ha escogido para nosotros el Dios del cielo? ¿Cuál es nuestra herencia del Todopoderoso en las alturas? ¿No es calamidad para los malvados y desgracia para quienes hacen el mal? ¿No ve Dios todo lo que hago y cada paso que doy? Mire la motivación que tiene este hombre para hacer este pacto. En todo su propósito era honrar, en todo su propósito era agradar, en todo era vivir para su Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hombres y mujeres, aprendamos de este varón justo, que Dios se agradó de él. Y en Lucas 6:45, en Nueva Traducción Viviente, dice así: una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Ustedes que son hijos del Dios Altísimo y yo, tengamos siempre presente, echemos mano de lo que Dios nos ha enseñado, de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios nos ha ofrecido, su palabra, su presencia, la oración, su espíritu. No lo pasemos por alto, no lo tengamos en poco. Nosotros los hijos de Dios tenemos, según su palabra, la mente de Cristo. Y esa mente funciona por fe y sujeción al Espíritu de Dios.